Y como anunciamos al inicio de Tribuna de hoy, bueno, ya estamos en este bloque para hablar un poco sobre lo que pasa en Venezuela, la diáspora. Podemos hablar de una diáspora de venezolanos, se habla de una gran cantidad, se empiezan a escuchar este tono tan agradable, tan ameno, tan amistoso de los venezolanos, no solamente en Paraguay, sino que en diferentes partes del mundo. Pero ¿qué hay detrás de eso, Gloria? Y sobre todo también hay tanta información y se genera, en algún tiempo te acordás que había como duda, es verdad que estaba pasando esto, ¿no? Las redes sociales también, el papel que ha cumplido y sobre todo ha generado como un sentido también de solidaridad de la región finalmente. Bueno, pero y otros dicen que es mentira de los medios, ¿verdad? De que es una cuestión Pero es que también las redes masiva, muestran. de que solamente se está mintiendo en redes sociales, de que no existe tal migración para afuera ante esa dificultad, ¿verdad? De no tener ni medicina ni alimentos. Bueno, para hablar sobre eso nos acompaña y agradecemos el tiempo a Leonardo Palencia, él es presidente de la Asociación de Venezolanos en Paraguay. Leonardo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarme. Leonardo, empecemos con cifras, ¿verdad? Vos estás en Paraguay, me decías, hace 4 años y medio. Correcto. Me imagino que cuando viniste eran poquitos. Sí, cuando vinimos, o sea, antes no existía como una red como tal, éramos Claro. como 320 y algo venezolanos, Ujú. hace 4 años y medio. Hoy por hoy somos 1000, estamos por los 1700 más o menos. Ya es un número interesante, ¿verdad? Sí, para 4 años, o sea, de 300 en 4 años pasar a 1700 Sí. es mucho. Igualmente, probablemente sigue siendo uno de los países con menos cantidad de migrantes, ¿no? De Sudamérica sí, Paraguay es el país con menos cantidad de venezolanos como tal, radicados acá. ¿Podemos hablar de una cifra a nivel general, a nivel Sudamérica? O... No, a nivel mundial se estima que son más de 2 millones las personas, los venezolanos que han migrado del país, pero a nivel latinoamericano no te sabría decir una cifra exacta. Bueno, ¿cómo están las cosas ahora en Venezuela? O sea, me imagino que seguís teniendo parientes, ¿puedes hablarnos un poco de cuál es esa situación real actualmente? Sí, bueno, Venezuela actualmente sufre no solamente una crisis económica, sino una crisis social. Ya no es solamente el poder tener acceso a un trabajo que te permita tener un nivel de remuneración con el cual tener un nivel de vida o calidad de vida digna, sino que también existen carencias por los sistemas productivos que han colapsado en Venezuela, en el cual nos hemos visto como país en la necesidad de importar prácticamente todos los rubros de primera necesidad, vamos a llamarlo así. Y el gobierno, en cierta forma, ha establecido ciertas regulaciones a nivel económico como para ir controlando lo que sería el suministro de esos insumos, esos materiales al país. Entonces, digamos que para irlos dosificando de acuerdo al control que ellos vayan estipulando. Sobre todo esto, cuando se habla, y volviendo un poco a Paraguay, ¿es una cuestión de distancia, es una cuestión así económica también para que vengan acá? ¿Les es más fácil países limítrofes, por eso que se da una migración más importante? Coste que igual hablar de 300 a 1700 es mucho, ¿no? Sí, bueno, en un principio se daba más la migración hacia otros países alrededor de Paraguay, por lo que les venía comentando de lo que sería la parte cultural de lo que son las generaciones que han estado en Venezuela. Muchos de nuestros abuelos eran argentinos, eran colombianos, eran chilenos, con el tema de las dictaduras, eran de Panamá, Estados Unidos, España. Entonces, digamos que por lazos familiares o vínculos familiares, siempre empezábamos a emigrar a esos destinos. Después, cada vez las distancias más, digamos, más lejanas empezaban a ser más, digamos que difíciles de alcanzar o de lograr por los costos de pasaje o los costos o los sistemas de documentación, vamos a llamarlo así. En el caso de Paraguay, principalmente, bueno, Latinoamérica, Sudamérica, normalmente todos los vuelos directos a Caracas, Asunción no tiene un vuelo directo a Caracas y no es un país realmente reconocido en la comunidad venezolana en el día a día, ¿ok? Eso lo hace de cierta forma para el venezolano que llega como que una joya para descubrir. Hay muchas oportunidades acá en Paraguay, eso se ve claramente con el día a día y con el dar una vuelta por las ciudades, y es muy diferente el nivel de oportunidades al que puedes aspirar estando acá en Paraguay que a las que puedes estar estando en Buenos Aires, en Quito, en Lima, en Bogotá o en Santiago. Ciudades que ya están, digamos, colapsadas en cierta forma
con toda la diáspora de venezolanos y que hace más competitivo el mercado laboral. Y por el otro lado, sí, no quiero olvidar el caso, por ejemplo, de estos chicos, estos 3 chicos venezolanos que vinieron a jugar aquí rugbyistas, ¿no? Correcto. Y que quedaron, ustedes hicieron también un acompañamiento, había uno muy chiquito y que realmente era una historia muy triste porque al final la propia madre le decía, por favor, que se quede, que no hay oportunidad, ¿para qué va a volver? Claro, o sea, en ese caso teníamos 3 niños, 3 chicos, 2 mayores de edad, uno que era menor de edad. Entonces, en ese caso, existe una ley en el país en el cual el Estado pasa a ser como que, digamos, el encargado del menor de edad cuando está su representante legal con él. Entonces, es como un deber o un protocolo del país tener que deportarlo, digámoslo así, a Venezuela para que esté con su representante legal como tal. Esa fue la situación que se presentó en ese caso. Pero los niños están bien, o sea, en cierta forma la gente del San José que los acogió les ha dado el techo, el sustento necesario para estar acá. Y bueno, en cierta forma su integridad como tal personal está en buenas condiciones. Bueno, y hablemos de estos 1.700 y pico que están en Paraguay. ¿En qué condiciones están? ¿Qué hace mayoritariamente un venezolano aquí en Paraguay? Y las personas más recién llegadas generalmente tienden a ocupar plazas en lugares tipo como ayudantes de cocina, mozos, en tiendas de servicio, atención al cliente. Digamos que es lo que más entrada tiene, más entrada tiene en cuanto a la oferta laboral disponible. En Paraguay se da un caso particular, hay como una especie de vacío en cuanto a la parte de la permisología para trabajar. O sea, es como que para trabajar necesitas documentación, pero si no tienes la documentación tampoco tienes como que una visa de trabajo, vamos a llamarlo así. Ese documento haría falta acá en Paraguay como para oficializar el trabajo del migrante, vamos a llamarlo así, a nivel de las instancias iniciales. Claro, o sea, como que uno primero te tiene que hacer una radicación para tener ese permiso legal. Correcto. O sea, y eso es un proceso largo. Claro, porque para tú poder trabajar te piden la documentación de identidad acá paraguaya radicado. Entonces, pero eso es un proceso que tú al llegar tardas aproximadamente unas 3-4 semanas en hacer todo el trámite para introducirlo. Una vez que pasa ese trámite tienes aproximadamente un periodo de 3 a 4 meses para que Migraciones entregue ese documento. Entonces allí es que tú puedes posteriormente hablar de insertarte legalmente en el mercado laboral paraguayo. ¿Qué pasa? Muchos venezolanos cuando vienen, o sea, actualmente la camada que está viniendo, son personas que no vienen con los recursos digamos que disponibles como para no vienen con un hacer ahorro, un colchón de 4 meses, 5 meses, sin trabajar, estando el día a día tranquilo, así nomás. Entonces, se ven en la necesidad de buscar una oferta laboral inmediata para soportar tanto el proceso migratorio como sus necesidades básicas diarias. Por ejemplo, aparte de eso, digamos, porque se habla mucho también que hasta es una oportunidad a veces de los venezolanos por los niveles de educación también que reciben, de que pueden aportar algo diferente y que inclusive algunos lo utilizan de que es como una mano de obra barata, que inclusive hay una situación que se da en los países que más van, porque justamente tienen esa capacidad y la paga, bueno, no es la mejor. Claro, es que es como te digo, a nivel de que existe un aumento de la competitividad, digamos que las personas empiezan a aceptar sueldos o remuneraciones más, menores a los que se estipulan normalmente en el mercado. Y lo que obliga a eso es la misma necesidad de la persona de poderse insertar laboralmente y poder satisfacer sus necesidades básicas. Sí es cierto, la camada venezolana que está viniendo o que está emigrando posee normalmente un nivel de preparación universitario, no al nivel de bachiller. Entonces eso digamos que favorece un poco a lo que es los países en los que están llegando, puesto que permiten contribuir con conocimientos. Estaba leyendo no hace mucho un artículo de los ingenieros petroleros que estaban llegando a Argentina y que precisamente eran aprovechados por YPF, ¿sí? Bueno, en ese caso estamos hablando de personas de todos los niveles. No obstante, interesante la reflexión que hacía Leonardo, Gloria, ¿verdad? De que sí, o sea, nuestro país probablemente estamos acostumbrados a enviar nuestros compatriotas, poblamos España con hasta 100.000 paraguayos o más inclusive en algún momento, y hoy por hoy podemos decir que estamos en condiciones de recibir a personas que necesiten
y que lleva a una reflexión de decir, bueno, hay cosas que tienen que cambiar. Lo que pasa es que tenemos también, siempre hablamos de nuestra macroeconomía y que es visto también a nivel internacional, cómo también nos ofrecemos como países productores y que eso genera obviamente fuentes de trabajo. Y es como que el siguiente paso, cuando se dan los crecimientos, uno es ahí de acuerdo a la necesidad también que nos vamos manejando, porque no es menos cierto, se dan esas posibilidades y por el otro lado, bueno, como país tenemos que adaptarnos también a gente que venga a trabajar y bueno, que no pueden esperar esos 3 o 4 meses, ¿no? Desde la asociación, Leonardo, ¿qué tipos de actividades hacen? O sea, además de estar constituidos, bueno, acá nos diste un dato interesante que las autoridades deben escuchar y poner en práctica, obviamente. Pero además de eso, tienen encuentros, reflexiones, ¿cómo trabajan? Y bueno, en un principio la asociación antes de constituirse legalmente actuaba más como una red, como para que los venezolanos estando acá estuviesen en contacto y pudiesen, digamos que interactuar en cuanto a lo que es la parte laboral, lo que es la parte cultural, lo que es cualquier encuentro como tal. Posterior a eso, se fueron desarrollando lo que serían eventos culturales como para dar a conocer nuestra cultura en el país. Y una vez que se constituyó, se empezaron a desarrollar vínculos con organismos dedicados a beneficiar o ayudar a las personas que están en un estado de emigrante o de, digamos que de refugiado. Se firmaron varios convenios, con DHL puede ser, es uno de ellos, para enviar medicamentos o cualquier otro artículo de necesidad a Venezuela. También se firmó convenios con la red de migrantes de los jesuitas. Entonces, digamos que en cierta forma la asociación hasta ahora, debido a la limitante de recursos que tenemos, que es una asociación realmente joven, estamos más dedicados a orientar a los venezolanos que están por venir para que hagan un proceso de migración responsable, de que no vengan como que a la ligera en cuanto a lo que es la parte de documentación, aunque a veces es como que difícil, porque ya entramos en una migración por desesperación. Claro. Y a la vez también acá los venezolanos que están en Paraguay, se les orienta con el proceso de erradicación, se les orienta en la inserción laboral, se les da, digamos que se les invita o se desarrollan actividades deportivas, culturales, como para interactuar como comunidad y mantener preservar esa parte nuestra. Algo que es muy importante para nosotros, ¿restaurantes venezolanos ya hay? Sí hay restaurantes venezolanos, hay como 3 o 4 ¿sí? que están acá, están todos empezando. Está Musiu, es uno de ellos, está cerca de Shopping del Sol. Ellos los domingos generalmente suelen ofrecer brunch y cosas así, desayunos venezolanos. Arepas hay, sí. También hay varios, hay uno que está por La Victoria, que es nuevo, no tengo el nombre ahorita, pero ese que es nuevo. Creo que está uno por Lilio también. Hay varios que están como que empezando, insertándose como tal. Eso es siempre bueno e importante porque también a nosotros nos interesa conocer esa cultura. Claro. La gastronomía para nosotros es muy importante, ¿no? Bueno, algo decíamos y repito ahora, Leonardo, cuando hablamos de lo que es la situación crítica, nunca queremos, por lo menos en este programa no nos interesa dramatizar las cosas, pero la situación, por lo que vemos, a veces sí llega a estados dramáticos en Venezuela. ¿Estamos hablando de Caracas o de otras ciudades? Y yo creo que no estamos hablando solamente de Caracas, estamos hablando a nivel país. Obviamente en Caracas, al ser capital, digamos que en cierta forma existen facilidades, vamos a llamarlo así, pero sin embargo no, digamos que más de las que existen en el interior, donde hay más penuria, más trabajo. Pero realmente no es algo amarillista, realmente es una crisis. No tener acceso a medicamentos, alimentos, artículos de primera necesidad, ya no es algo que se pueda ocultar o es algo que podamos realmente decir que es un sabotaje, como el gobierno normalmente tiende a enmascarar, ¿no? Ya estamos pasando por una crisis producto de una mala administración, es la realidad. No hay un norte para Venezuela en este momento y toda esta crisis ha hecho que se genere a la vez un problema cultural, un deterioro de lo que es la forma de ser del venezolano, que va a ser más complicado de recuperar que una economía como tal. Bueno, Leonardo Palencia, presidente de la Asociación de Venezolanos en Paraguay, entonces gracias por estar aquí. Muchas gracias.
Gloria, por un lado, bueno, escuchamos las cifras, ¿verdad? Que Sí. son el aumento, la gran cantidad de migrantes en el mundo, 2 millones de venezolanos más o menos estamos hablando. Y es mucho, inclusive cómo vienen hasta aquí a Paraguay, pero tiene una característica, creo que igual que nuestros vínculos con los colombianos, o sea, que son buenas, que eso también supongo que para ustedes es importante, ¿no? Claro. El recibimiento o cómo nosotros somos, porque no hay ninguna, porque eso también ha de ser muy importante para ustedes. Sí, algo bueno de Paraguay es que no existe una xenofobia Sí. hacia el venezolano o hacia el migrante en general. Cosas que se observan, por ejemplo, en Panamá. Hasta ese punto no hemos llegado acá, gracias a Dios. Hemos sido muy bien recibidos. La gente es muy hospitalaria. El paraguayo tiene esa característica. Y de verdad que personalmente, y creo que puedo hablar por la mayoría de la comunidad, Paraguay nos ha atendido los brazos abiertos. Nunca nos ha generado un rechazo como tal. Siempre he conocido muchísimos paraguayos que nos han ayudado. Yo soy un testimonio de ello. Y de verdad que súper agradecidos en general por ese acopio o ese cobijo que nos han dado ustedes. Bueno, Leonardo, gracias por estar aquí. Gloria, nos vamos. Nos vamos. Hablamos de todo, ¿eh? Desde el Chipo de Azul hasta terminamos hablando de la arepa. O sea, Tenemos que comer eso. No, la arepa, sí. No, es que queda- no inventemos los paraguayos de que había sido ya era un plato típico nuestro. No, yo prefiero la arepa. Nos quedamos con No es eso. el caburé, por acaso. No compliquemos más, no Para mí es el compliquemos. caburé, ¿verdad? El caburé paraguayo es la arepa. Bueno, No compliquemos. Leonardo Palencia, entonces presidente de la Asociación de Venezolanos en Paraguay, hablamos con él sobre la situación, la diáspora de venezolanos por el mundo. Posteriormente, bueno, la importancia de la protección de derechos intelectuales y Vanessa Torres, que nos hablaba sobre esta nueva ola de turistas europeos que están optando por Paraguay como destino turístico. Gracias por acompañarnos, nos reencontramos la próxima semana.